Buenos profesores. El día de hoy y precisamente en este módulo queremos reflexionar solo sobre la evaluación para el aprendizaje, ¿verdad? Que está más enfocado a la parte cualitativa del proceso de evaluación. En este sentido, tenemos que ir reconceptualizando este término de evaluación y en qué momento se tiene que realizar, ¿verdad? Según un autor, Earl, es el proceso en donde se realiza de manera diferida, de manera gradual y es un momento muy oportuno porque es donde se pueden tomar decisiones decisivas. Es decir, no esperar hasta el final para poder brindar una retroalimentación. ¿Por qué? Porque es importante ir ajustando comportamientos, competencias en el momento oportuno. En la lengua inglesa, cuando se hace referencia a la evaluación de los aprendizajes, se utiliza el término assessment, el cual proviene del verbo latino assidere, que significa sentarse con. Como ustedes pueden reflexionar, sentarse con es hacer en conjunto, es hacer el proceso de una manera dialogada, de una manera colegiada, por lo que literalmente el educando se debería sentir implicado o, en otras palabras, involucrado. En consecuencia, la evaluación es algo que nosotros hacemos con y para los estudiantes y no a los estudiantes. Es decir, es un proceso retroalimentativo, tanto para el que lo hace como para el que lo recibe. Esto de acuerdo a Green. En la evaluación para el aprendizaje, los profesores reúnen evidencias de lo que los estudiantes saben cómo mostrarlo, porque esto es importante, ¿verdad? Poderlo observarlo, poderlo integrar y poder movilizarlo. Y cómo estas competencias se van fortaleciendo, así como aquellos aspectos que representan áreas de oportunidad para mejorar su aprendizaje. Es decir, que se tiene que apostar a los niveles de perfeccionamiento, por lo que los profesores son nada más facilitadores, que junto con los estudiantes buscan e interpretan la evidencia con la intención de usarla y determinar en dónde están los estudiantes en su aprendizaje, a dónde deben ir y la mejor manera de ayudarlos es llegar ahí. Es decir, no necesariamente tenemos que darle todas las respuestas a los estudiantes, sino que vislumbrar el camino para que ellos y en conjunto podamos encontrar el camino para poder desempeñarnos y desempeñarse mejor. Las características de la evaluación para el aprendizaje son varios. Una de ellas es ocurre durante el aprendizaje, ¿verdad? Es decir, ocurre in situ. Es para mejorar el aprendizaje. Acordémonos que el aprendizaje es un proceso que se va a fortalecer con diferentes variables. El contexto es uno, las diferentes maneras de aprender, las diferentes maneras de tener hábitos de estudio. Entonces, siempre es para mejorar. Se hace con los educandos, se centra la educación en el estudiante, está enfocada en el proceso, reconoce el logro educativo. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque es muy estimulante para el educando saber cuándo se equivoca, pero es mucho más importante cuándo alcanza niveles de logro para su mejoramiento y para su mejor desempeño. Es parte de la planeación educativa. La evaluación no es un proceso fortuito, es un proceso que se planifica con antelación, con metodología y con técnica. Y en esto los profesores tenemos que ser bastante técnicos, ¿verdad? Para poder resolver las situaciones de evaluación con altos estándares de metodología. Desarrolla la capacidad para el assessment del individuo y sus pares. Esto también es un insumo que se tiene que considerar, porque el assessment es parte de promover una cultura de la evaluación. O sea, cuando se promueve la cultura de la evaluación en un entorno educativo, se promueve más allá de una técnica, de una metodología. Se promueve una manera de sentir, de recibir retroalimentación, de poderla dar, ¿verdad? Es un proceso que va y que viene, ¿verdad? Y a medida que se va promoviendo, se va sensibilizando y se va promoviendo justamente una cultura de la evaluación. Se enfoca en cómo aprenden los estudiantes.
se focaliza en la práctica dentro de los escenarios educativos. Estos dos aspectos son interesantes. ¿Por qué? Porque la evaluación tiene que ser focalizada, tiene que ser puntual, tiene que ser oportuna en el momento decisivo, ya que si se deja pasar una medida correctiva, entonces esta, por supuesto, va escalando. Es importante ser puntual y en el momento oportuno. Es clave para el desarrollo de habilidades profesionales. Es sensible y constructiva. Es decir, la evaluación, si no se hace de una manera asertiva, por supuesto, va a levantar diferentes susceptibilidades. Entonces, por eso es importante conocer la técnica, pero también ser un lector del ambiente, ser un lector de nuestros estudiantes, ser un lector de la caracterización de nuestros estudiantes. Fomenta la motivación, promueve la comprensión de las metas o estándares, es decir, siempre tener en cuenta cuáles son los alcances o cuáles son las metas desde el principio y ayudar al estudiante a conocer cómo mejorar su aprendizaje. ¿Cómo podemos garantizar la calidad del proceso de evaluación? Los instrumentos que se emplean deben tener suficientes fuentes de validez en la evaluación para el aprendizaje con el objeto de valorar el constructo que se quiere. Es decir, estos instrumentos deben de ser válidos, científicamente válidos, de tal manera que pueden aportar elementos a fin de considerar que se alcanzaron los resultados de aprendizaje. Es decir, a fin de considerar que estos también contemplen indicadores de logro y que el estudiante comprenda qué pasó en su proceso de aprendizaje en relación con las decisiones tomadas y la orientación que proporciona al docente para la próxima etapa del aprendizaje. Se considera que las evaluaciones son de calidad cuando los docentes pueden emplearlas para la toma de decisiones sobre los aprendizajes de los estudiantes, con suficiente grado de precisión y especificidad. Es decir, una vez que la metodología es comprobada, el docente acumula experiencia que le va a aportar, digamos, con los siguientes grupos de estudiantes que pueda tener. Sin embargo, siempre tiene que aplicar a discreción y con criterio, ¿verdad? Distintas estrategias porque son distintos grupos, son distintos estudiantes. Entonces, seguramente una estrategia le puede funcionar, pero siempre va a tener que aplicar un tratamiento diferenciado por los distintos grupos de estudiantes que pueda tener y con distintas características. La realimentación, aunque es un término bastante trillado, puede ser ya bastante reflexionado, pero es tan clave para que una evaluación sea exitosa, ya que los estudiantes pueden hacer uso y resultados de la evaluación cuando se les retroalimenta en el momento oportuno, con la metodología oportuna, ¿verdad? Y con las medidas correctivas oportunas. Cuando el profesor proporciona tanto una realimentación activa, está promoviendo no solo un momento de la evaluación, está promoviendo una oportunidad de promover una comunidad de aprendizaje, está impregnando una construcción social de aprendizaje con el estudiante, va más allá. La realimentación tiene un componente emocional tan fuerte que está comprobado que ese tipo de momentos son decisivos para que el estudiante tenga un antes y un después. Es decir, la realimentación establece un puente entre el aprendizaje del estudiante y la acción que sigue después de la evaluación. Aquí estamos mostrando una tabla del tamaño del efecto según el tipo de realimentación realizada. Realimentación débil. Si se hace con debilidad es un punto 14, solo realimentación un punto 36, evaluación formativa débil punto 26, evaluación formativa moderada punto 39, evaluación formativa fuerte punto 56. Es decir, investigadores ya están evaluando los resultados de una realimentación. Y esto es bastante científico. ¿Por qué? Porque ya no solo estamos hablando de una realimentación por per se, es decir, por hacerla, o una evaluación por hacerla, sino una realimentación con sustento, que tenga un nivel de impacto, que realmente pueda ayudar a demostrar que el ajuste de los comportamientos y de las competencias pueden ser revaloradas y pueden ser resignificadas a partir del proceso de realimentación.
Aquí les mostramos 12 tips para brindar una realimentación efectiva. Establecer un ambiente de aprendizaje respetuoso, comunicar los objetivos y metas para la realimentación, realimentar a partir de la observación directa, brindar realimentación oportuna a tiempo y de forma regular, comenzar la sesión con la autoevaluación del estudiante, reforzar y corregir los desempeños observados, usar un lenguaje neutral para centrarse en el conocimiento, conducta o el procedimiento específico, confirmar la comprensión del estudiante y facilitar la aceptación, concluir con un plan de acción, reflexionar sobre las habilidades de realimentación, crear oportunidades de desarrollo personal y hacer de la realimentación una cultura institucional. Como nivel concluyente, la evaluación para el aprendizaje busca mejorar la enseñanza y el aprendizaje, porque permiten evidenciar en su justa medida comportamientos y niveles de desempeño. Y además ofrecen una oportunidad por medio de la realimentación, que a su vez promueve entre los estudiantes una responsabilidad y una corresponsabilidad. Y lo más interesante es que promueve la autorregulación del aprendizaje. Es decir, es el momento en donde el estudiante y también el profesor se dan cuenta de cómo aprendemos, de cómo analizamos, de cómo asociamos, de cómo podemos tener un pensamiento más complejo, más crítico. Esto se lo dejamos como reflexión en este módulo para que puedan después hacer un ejercicio práctico del mismo. Muchísimas gracias.